En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias te damos, precioso Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. No sé si se recordarán de este tema, pero el tema ya lo empezamos a hablar en la iglesia, pero no lo terminamos. Entonces yo voy a ir un poquito rápido. El tema es la diligencia dentro de la familia. Amén. Dice acá. La diligencia dentro de la familia es fundamental para crear un ambiente saludable, armonioso y esto es muy importante, espiritual, en medio del cual se puedan criar hijos con temor y respeto hacia Dios. En donde hay diligencia, hay prosperidad, abundancia, provisión, buena relación. La diligencia es algo que hay que poner manos a la obra, de lo contrario no es diligencia, sino negligencia. Ok, vamos a ir avanzando. Deuteronomio 28:1 dice: y será que si oyeres diligente la voz del Señor tu Dios para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy, también el Señor tu Dios dice, te pondrá alto sobre todos los gentiles de la tierra. Voy avanzando porque eso ya lo explicamos. Aquí, como ustedes saben, es lo que está de este lado. En rosado, esos son los significados de la palabra diligente. Entonces, diligente dice que es esmero, cuidado, proactividad, minuciosidad, eficiencia y presteza. Ahora vemos los otros. Entonces, esmero es dedicación que alguien pone en la realización de una tarea. Amén. Luego dice cuidado, atención que se pone en la realización de una tarea. Pero si se dan cuenta, aunque es casi lo mismo, una dice dedicación y la otra dice atención. Proactividad, capacidad de anticipar problemas o necesidades futuras. Minuciosidad, atención a los detalles más pequeños en la realización de una tarea. Eficiencia, capacidad de realizar una tarea con el menor uso de recursos. Y por último dice presteza, rapidez y prontitud con la que se realiza una acción. Como repito, voy rápido porque todo eso ya lo vimos. Luego acá tiene otro significado. Dice, la diligencia en la familia inicia con aprender y saber escuchar la voz de Dios. Esa es la clave de todo en nuestras vidas. Dice, aplicarla dentro de la familia, iniciando por el padre, siguiendo por la madre, siendo un buen ejemplo para los hijos y así. De esta manera, toda la familia sea diligente en obedecer a Dios. Luego vendrá la exaltación de Dios a los miembros de la familia. Que llegamos ahí ya al desarrollo. Este fue el que vimos. Bueno, empezamos a ver, dice acá, diligentes en la provisión. Dice acá 1 Timoteo 5:8, si alguno no provee para sus parientes y especialmente para los de su propia familia, miren, esta palabra es muy curiosa porque dice ahí, ha repudiado, dice, la fe y es peor que un incrédulo. Pero el énfasis que está ahí en amarillo dice, ha repudiado la fe al no acompañarla con frutos. Okay, avanzamos porque repito, todo eso ya lo vimos. Ahí donde la Biblia dice, si no provee para sus parientes, luego dice especialmente para los de su propia familia. Entonces habla de parientes y la propia, ay Dios mío, familia. En la cita que leímos dice parientes y propia familia. O sea, todo lo que yo les coloqué ahí arriba entra dentro del círculo de familia y parientes. En una dice parientes y familia. Suyos o su casa, familia, su propio hogar. Suyos, miren, aquí ya la cosa cambia un poco porque dice familia de la fe. Amén. Luego dice propios y miembros de la casa. Vamos a la otra línea. Suyos y familia, propios y domésticos. Ahí vuelve a cambiar la cosa, ¿verdad? Porque a veces hay gente que tiene empleados, ¿verdad? Y pues según la Biblia, miren lo que dice ahí. Si viven bajo nuestro techo, pues entran dentro de ese rango de familia. Suyos, dice familiares, el propia gente, familia, suyos y los que conviven con él. Ahí cambia. Pero de todos, el que a mí más me llamó la atención y es lo que tenemos que procurar y esforzarnos y no vivir, mis amados hermanos, solo por vivir, porque muchas veces
el conflicto que yo veo en los cristianos es que con su estilo de vida como que se les olvida lo que creen y tienden a vivir como lo muestra la Biblia el apóstol Pablo, por un instinto, porque necesito esto, hago esto, pero si no tengo necesidad de nada, paso durmiendo. Y la vida no es así. Ustedes y yo tenemos que tener presentes lo que somos, porque nuestra meta es lograr esto. Vean lo que dice ahí. En esta versión dice los suyos, pero aparecen esas palabras que dice ahí, Bet Emuná. Y la palabra Bet significa casa, pero la palabra Emuná, ahí está, significa fe. Entonces está hablando de proveer algo similar a suyos y familia de la fe, para los de la casa de la fe. Pero cuando ya se busca el significado junto de la palabra esa, Bet Emuná, dice casa de la fe, o lugar donde las personas se reúnen, vean qué interesante, para fortalecer su fe. Pero lo que llama la atención es de que si ustedes le ponen atención a la cita bíblica, no está hablando de la iglesia, sino está hablando de la casa, de nuestra familia. Amén. Entonces, algo que tenemos que lograr dentro del tema de la diligencia dentro de la familia es de que dentro de nuestra casa, no solamente la iglesia, sino nuestra casa tiene que ser, como lo veis ahí, un lugar donde las personas se reúnen para fortalecer su fe. Y ahí es donde ustedes y yo tenemos que escudriñarnos, mis amados hermanos, o sea, qué tanto dentro de los miembros de nuestra casa logramos fortalecer la fe de ellos, o qué tanto los miembros de nuestra casa logran fortalecer nuestra fe. Ok, y eso ya es trabajo de cada uno de nosotros, ¿verdad? Luego dice, proveer, por lo que la Biblia dice ahí, ¿verdad? El que no provee. Proveer significa abastecer, proporcionar o conceder lo necesario para sostener a la familia. Es un aspecto importante de la misión de los padres y se considera un encargo de Dios. Yo sigo avanzando porque todo esto ya lo explicamos. Génesis 22:8 dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Bien, yo les he dicho algo a ustedes, mis amados hermanos. Yo allá en Guatemala, yo llevaba una vida, no les voy a decir acomodada, porque bendito Dios, pues la iglesia ahí permaneció, creció hasta donde se pudo, pero sí tal vez muy cómoda, dentro de la cual uno de estos días hablábamos con la pastora y ella salía a hacer ventas y yo me quedaba en la casa. Y cuando tal vez yo ya tenía hambre, ya llegaba ya con la comida. Y si yo tenía un tallercito en la parte de arriba de la casa, no era porque tuviéramos necesidad de con eso vamos a mantener la iglesia, no, sino porque me aburría sin qué hacer. Un día me pregunta un hermano, pastor, yo le puedo hacer una pregunta. Sí, usted es pastor a tiempo completo. Y yo me pegué la carcajada. ¿Y por qué? ¿Por qué me pregunta eso? Y ahí le digo, sí, yo soy pastor a tiempo completo. Porque para no ser pastor a tiempo completo, yo tendría que tener un trabajo y dedicarme a la iglesia. Pero usted se da cuenta, yo no trabajo. Tengo el taller y me pongo a hacer mis cosas porque como ustedes no me buscan, entonces yo no voy a pasar la vida ahí aburrido. Entonces, ¿por qué le digo esto? Por el comentario que acabamos de leer acá. Porque el venirme para acá fue tenerla, ahora sí, allá trabajaba por ocuparme en algo. Pero venirme para acá no fue trabajar para ocuparme en algo, sino fue trabajar porque realmente tenemos necesidad. Pero dice ahí, en la cita que les acabo de leer, Dios se proveerá. La voy a regresar. Miren cómo dice. Y respondió Abraham, no dice Dios nos proveerá, sino dice Dios se proveerá cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. ¿Por qué? Porque el holocausto que iban ellos a realizar, Dios se lo había pedido. O sea, no era un holocausto que Abraham iba a levantar para él, ni para su hijo, sino era para Dios. Y lo que ellos tenían que ofrecer, ustedes y yo sabemos en el contexto,
en ese holocausto era Isaac, era el hijo. Pero cuando ya empieza Isaac a preguntar, ¿qué le dice a Abraham? Dios, no dice Dios me proveerá, porque él era el que tenía que levantar el altar, ¿verdad? Tampoco dice Dios te proveerá, diciéndole al hijo, ¿verdad? Sino dice Dios se proveerá. Entonces, algo que tenemos que tener claro en esto, mis amados hermanos, yo recuerdo unas palabras, un retiro creo que fue en Guatemala, donde predicó el apóstol Germán. Y él decía que cuando ya construyeron el templo y todo el asunto, aquella obra tan bonita, y cuando llegó el recibo de la luz, dice que él se asustó. Y su oración fue, bueno Dios, aquí está el recibo de la luz, miras cómo lo pagas. Cuando yo escuché eso, yo me mataba de la risa, porque muchas veces nosotros pensamos, mis amados hermanos, que quienes tenemos que proveernos lo que necesitamos somos nosotros. Y ahí buscando el proveernos de lo que necesitamos, ahí se nos va la vida. Pero lo que tenemos que entender es que si nosotros le pertenecemos a Dios, si lo que estamos haciendo en este caso es esforzándonos por ser diligentes para que nuestra familia tenga paz, tenga lo que necesita, quien nos dio esa familia es Dios, y quien se va a proveer, pareciera extraño y contradictorio decirlo así, quien se va a proveer para esa familia es Dios. Nuestro trabajo es hacer lo que la Biblia dice, lo que para nosotros es posible, y lo que es imposible hay que dejárselo a Dios. Entonces, por eso fue, si ustedes se recordarán, de un tema que yo di en la iglesia que lo titulamos Sanando Nuestra Fe, porque para mí ese tema fue una confrontación del por qué probablemente en algún otro lugar, otro tiempo, no se logró lo que se ha logrado acá, porque había fe, pero probablemente enferma. Y aquí el Señor de una u otra forma tuvo que sanarla, y hasta el día de hoy les puedo decir, Dios, entiéndaselo así, se ha proveído. Se ha proveído para la iglesia, se ha proveído para nuestra casa, se ha proveído para nuestro alimento, para todo se ha proveído. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? De que las necesidades que yo tengo, más que ser mis necesidades, son de Dios. Porque la Biblia claramente dice que nuestro trabajo es buscar primeramente el reino de los cielos y la justicia. Pero yo les he mencionado en alguna oportunidad que esa palabra que dice buscar significa trabajar. O sea, ¿se imaginan ustedes si el tiempo que dedicamos a trabajar, buscando el dinero para la comida, lo dedicáramos para servirle al Señor? Ninguna de nuestras vidas estaría como está. Y todo lo demás, dice, Él lo va a añadir. Y Él dice claramente, porque Dios sabe de que de todas esas cosas ustedes tienen necesidad. Y cuando habla de todas esas cosas, está hablando del alimento, de un techo y de la ropa. Así lo dice la Biblia. Cuando pone el ejemplo de, miren a los lirios del campo. Ni Salomón, dice, imagínense a Salomón. La Biblia dice que cuando la reina de Saba vio al servidor de la puerta, pensó que era el rey. O sea, ¿se imaginan con qué gloria se vestían los servidores? Y dice la Biblia que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de esos lirios. ¿Por qué? Dice, porque a los lirios Dios los viste. Habla también de los pajaritos. Yo me acuerdo de una hermana que decía, ¿alguna vez han visto ustedes a un pajarito ahí en un árbol con un ataque de nervios porque no tienen para comer? No. Me recuerdo el testimonio de una hermana allá en Guatemala, valga la propaganda, ¿verdad? Hay un pollo que se llama pollo campero. Y dice que la señora tenía ganas de pollo campero, pero era muy ancianita. El asunto es que ella se ponía así frente a la ventana y le pedía al Señor pollo campero y pollo campero. Y eso es verídico, no es un chiste, ni una anécdota, ni nada. Pero ella no sabía que del otro lado, dice, cuando ella se ponía a orar, había un borrachito que se ponía ahí y la escuchaba. Un día dijo el borracho, esta señora ya me canso que todo pollo campero, pollo campero. Dice que un día juntó el dinero y le llevó una caja de pollo campero. Pues ella no sabe cómo llegó ahí, tiempo después, pero dentro de sus oraciones, ¿a quién creen que le dio gracias cuando apareció el pollo campero ahí? A Dios. Entonces muchas veces nos pasan cosas como esas. ¿Por qué? Porque Dios es el que se provee. Pero lograr entenderlo, cuando por ejemplo ya vienen las fechas de pago y no tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, es ahí en donde
bueno, no es que Dios no es limitado, pero vamos a decirlo así, detengo la provisión de Dios por buscar algo que bien no puedo buscar de rodillas, que bien no puedo buscar en paz, que bien puedo aferrar lo que la Biblia dice ahí, o lo que el apóstol Germán dijo, bueno, tú sabes, yo soy tu hijo, entonces paga la luz. Y se la pagó. Y yo les digo, nosotros así lo hemos visto, mis amados hermanos, ahorita con el aumento de los gastos, así lo hemos visto. Amén. La pastora a veces tiene que recordarme, mire, cielo, esto, acuérdese que Dios va a proveer, y ciertamente Dios provee. Amén. Bueno, ya me detuve mucho acá. Dice acá, Abraham le está dando una lección de fe, miren qué tremendo, a Isaac. Al decirle, Dios se proveerá. Hijo mío, es importante que todos dentro de casa sepan por medio de la instrucción que todo lo que tenemos, Dios lo ha provisto. Aunque seamos hábiles, fuertes, entre otras cosas, Dios es de donde vienen nuestras fuerzas, nuestras capacidades y todo lo demás. Podemos heredarle a nuestros hijos muchas cosas materiales, pero lo mejor que les podemos heredar es la fe. Como lo hizo Loida y Eunice con Timoteo, si les heredamos una fe no fingida, podrán agradar a Dios y de Dios vendrá su provisión. Amén. Génesis 22:14 dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Esa palabra proveerá, Jehová proveerá, es la palabra Jehová Jireh. Cuando, pues, miren, yo desde antes que me casara, yo ya tenía los nombres para mis hijos. Yo dije, algún día tengo hijos, a estos nombres les voy a poner. Y esos nombres les puse. Pero si algo, y ahí está mi esposa que puede dar testimonio, hemos visto hasta el día de hoy. ¿Se imaginan Mercy cuántos años usó Mercy pañales? 2 años. 2 años usó pañales. Y desde que ella nació, 3 años. Y desde que ella nació, pastora, tenga. Pastor, tenga. Hubo una hermana que se dijo, pastor, mire, a la pastora, no le vayan a comprar pañales a Mercy. Cuando le haga falta, me avisa. Y a veces le decían, ya lleva 1, 2 paquetes, no le compramos pañal. ¿Y cuál es su nombre? Jehová Jireh, iba a decir, Mercy Jireh. Y a donde ella va, a veces andábamos allá en la Antigua, andaba un señor vendiendo pulseritas. ¿Y cómo te llamas? Le dice. Y en el ratito se puso y le regaló su pulserita. Y ahorita le acaban de regalar dos blusas para el uniforme. Y así lo hemos visto. Amén. O sea, no es solamente el nombre, sino que ahí claramente lo dice, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Entonces, la provisión, mis amados hermanos, yo sé de que todos pues tenemos que trabajar, ¿verdad? Yo a veces bromeando, ¿verdad? Le digo a alguien o a mi esposa, mira, decirle al señor de la casa que hoy este mes le vamos a pagar con oraciones. O sea, me va a mandar a volar. Pero bueno, ya me adelanté y voy a regresar otra vez. Pero dice ahí, en el monte. O sea, cuando la Biblia nos habla de un monte, y algún día vamos a explicar eso, nos está hablando de lugares de intimidad, de que, por ejemplo, antes de yo irme a trabajar, primero subí al monte. Cuando ustedes y yo vemos todo lo que Dios hizo con Moisés, lo primero que le decía era, sube al monte. Sube al monte y sube al monte. Algo que a mí me sorprende es que él subió al monte, dice la Biblia, 40 días y 40 noches. Dios le dice, baja. Ahí está lo del becerro de oro, destruye las tablas y tiene que volver a subir. Otros 40 días y otras 40 noches. O sea, imagínense, no fue nada más de, bueno, ahorita 40 días después vuelvo a subir. No, ahí pasaba. ¿Y en dónde le desataron la provisión? En el monte. Entonces, si algo tenemos que entender es de que aunque como lo leíamos en el comentario anterior, ¿verdad? Aunque seamos muy inteligentes, tengamos mucha fuerza, pero si yo no voy al monte, hasta ahí está limitada mi provisión. Hasta donde yo aguante, hasta donde yo soporte, hasta donde yo pueda. Y si lo vemos humanamente hablando, la vida, mis amados hermanos, lo dice la Biblia, es como una flor que sale, le pega al sol y se acabó. Entonces, humanamente hablando, si no fuera por la gracia, la misericordia y el favor de Dios, seguramente no hubiéramos logrado nada.
Entonces la clave para la provisión y la diligencia familiar, ¿en dónde está? En el monte de Jehová será provisto. La provisión de Dios se desata cuando subimos a una nueva y más alta dimensión de donde se originan las necesidades. Escrito está que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que Él sabe que tenemos necesidad nos lo dará como añadidura. Amén. Segunda de Corintios 9:10. Ahora bien, vean esto otro. El que provee semilla para el sembrador y pan para el alimento, proveerá y multiplicará vuestra semilla para la siembra. Leo solo lo que está en blanco. Y aumentará la cosecha de vuestra justicia. Pero cuando vemos los énfasis que hace esta versión, dice, multiplicará vuestra semilla para la siembra, es decir, multiplicará, parafraseado, ¿verdad?, vuestros recursos. Y luego dice, aumentará la cosecha de vuestra justicia, que se manifiesta en la bondad activa, amabilidad y amor. Entonces vean, hay algo muy importante que nosotros como cristianos tenemos que practicar. Y es, dice ahí, Él provee semilla. ¿A quién dice? Al sembrador. Pero miren, espero yo, mis amados hermanos, que nunca les pase esto. Pero yo he escuchado, y si algún día les toca hacerlo, no lo vayan a hacer, gente que ministra las ofrendas, y cuando están ministrando dice, Dios mío, bendice al que no tiene, para que a la próxima tenga. Pero usted, ¿por qué eso no es correcto? Porque la Biblia dice que Dios le da semilla ¿a quién? Al que siembra. Y cuando lo analizamos, ¿y por qué el que no tiene para dar, valga la redundancia, por qué no tiene? Porque cuando le llega la semilla para sembrar, no la siembra, sino se la come. Y por eso es que no tiene. Entonces, hay un canto, no sé cómo es el canto, no recuerdo, pero el asunto es que dentro de la letra de ese canto dice, tu necesidad, mi oportunidad. Entonces, el Señor siempre, siempre, siempre nos va a dar semilla. Amén. Lo importante, mis amados hermanos, es, también habla de que dice que va a dar pan y proveerá alimento. Amén. Pero vamos a ver cómo dice acá. Pan para el alimento, proveerá. Pero hay una versión que dice que le va a dar pan al que come, pan al que tiene hambre. El asunto es de que porque muchas veces no tenemos, no es porque Dios no nos haya desatado la provisión, sino que no tenemos porque dentro de lo que Él desató como provisión, parte de eso, tengo que sembrarlo. Amén, tengo que sembrarlo. Y yo les digo, mis amados hermanos, yo sé que ustedes lo han visto también, pero muchas veces este tipo de oportunidades de sembrar se nos aparecen casi que literalmente enfrente cuando más necesidad tenemos. Y llega el pensamiento, pero ¿cómo le voy a dar si yo necesito? Ahí podemos hablar de la viuda. Cuando dice la Biblia que ella estaba juntando un poquito de leña, ¿verdad? Se le aparece el profeta Elías y le dice, mira, un poquito de harina tengo nada más, ando juntando leña para hacer una torta para mí, para mi hijo, y nos vamos a dejar morir. Ya sabemos lo que el profeta le dijo, está bien, ve, haz como has dicho, pero tráeme a mí primero. Nosotros vimos en mi familia, no sé si alguna vez les he contado esto, creo que no, vimos algo de esto. En una oportunidad, nosotros nos enteramos hasta en la noche. Un domingo en la mañana, pues normalmente cuando estábamos con mis papás, todos desayunábamos. Ya desayunados, nos íbamos a la iglesia. El asunto es que ese domingo nos tocaba privilegio a los cuatro, a mis hermanos y a mí. Y nosotros no sabíamos que mis papás no tenían para la comida de ese día. El asunto es que dice que ellos el día sábado de la noche dijeron, mira, nada más hay 2 huevos. Bueno, dejémoslo ahí y mañana en la mañana, cuando se levanten refiriéndose a nosotros, que se los coman entre los 4. Nos levantamos los 4 de la carrera, hoy no vamos a comer porque nos toca, se quedaron ahí los 2 huevos. Bueno, dejémoslos para cuando regresen del culto, que se coman los huevos, esos 2 huevos, los 4. Cuando regresamos del culto les pedimos permiso, papi y mami, fíjese que
Nos invitaron, que es el cumpleaños de una hermana en la iglesia y quiere que vayamos los 4. Normalmente nos invitaban solo a los 2, a mi hermano y a mí, pero ese día quería que fuéramos los 4. Váyanse pues. Entonces dijeron, hey, bueno, dejemos los 2 huevos y que se los coman cuando regresen a la cena. Y ellos aguantando hambre. Cuando regresamos nos habían dado tanta comida que llegamos a la casa sin hambre. Nos fuimos a acostar y hasta en la noche dijeron, bueno, comámonos unos huevos. Entonces imagínense, 2 huevitos, aunque yo sé que mis papás aguantaron hambre prácticamente todo el día, pero ni se tocaron. Hasta que llegara la noche, ellos pudieron saciar su hambre. Entonces les digo, a veces hay cosas como esas, que tal vez es muy exagerado, muy extremo, pero pasa. ¿Y por qué muchas veces no nos pasan cosas así? Porque a la hora de sembrar, nos comemos lo que hay que sembrar. Entonces siempre, mis amados hermanos, mucha necesidad podemos tener ustedes y yo, pero siempre hay alguien que tiene un poco más de necesidad y lo que tenemos alcanza para poder sembrarlo. Y Dios, dice la Biblia, que el que presta al pobre en el día malo, dice, Jehová se acordará de él. O sea, cuando más mal probablemente nos esté yendo, Dios se va a acordar de las siembras que hicimos. ¿Cuándo? Tuvimos, amén. Entonces, mucho cuidado, mis amados hermanos, con comerse la semilla, porque si yo me como la semilla, voy a saciar mi hambre del momento, pero cuando ya venga el tiempo de la cosecha, se corre el riesgo de perecer de hambre. Bueno, esto no recuerdo, pues yo me acuerdo que ya lo había dicho, pero ya me detuve demasiado acá. Áreas a proveer dentro de la familia. Nada más les voy a leer. Número 1, hay que proveer apoyo emocional. Ser una fuente de amor, comprensión y apoyo constante. Número 2, guía y educación. Enseñar valores, habilidades y conocimiento. Presencia activa. Participar en las actividades y momentos importantes de la vida familiar. Instrucción espiritual. Ejercer el sacerdocio, ver más allá de lo material. Fomento del crecimiento personal. Animar a los hijos a perseguir sus sueños y desarrollar sus talentos. Ejemplo positivo. Ser un modelo a seguir en comportamientos y en decisión. Amén. Miren, hay algo dentro de todo eso que está ahí que yo le he enseñado a Mercy y a Donay, por lo que la Biblia nos muestra. El asunto es que lo que la Biblia muestra es que cuando, valga la redundancia, los niños son niños, ¿verdad? Bíblicamente hablando, y ya como la tradición judía lo hace, es que dice que de los 0 a los 12 años es la madre la que les enseña el amor, la lectura y muchas cosas más centradas en lo espiritual. De los 13 a los 30 años es el padre el que ya les empieza a enseñar un oficio. O sea, no padecen de analfabetismo porque la mamá les enseñó a leer. Y no padecen de pobreza porque el padre les enseñó un oficio. Y normalmente, por eso fue que Jesús era carpintero, porque ¿cuál era el trabajo de José? Carpintero. Entonces por eso es que en ellos no hay ese tipo de que no pueden leer ni que tampoco pueden trabajar, porque los encargados son en la primera etapa la madre y en la segunda etapa el padre. Amén. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque yo le he enseñado eso a Mercy y a Donay. Y me recuerdo que un día viene Mercy y me dice, papi, yo ya quiero tener 13 años. ¿Y para qué? Para que me agarres tú y empieces a enseñarme. Entonces, imagínense, les digo esto, ¿por qué? Porque en ellos está ese deseo sembrado de pasar a una nueva etapa con papá, con mamá, pero ¿quién es, como lo dicen hasta abajo, un ejemplo positivo? Pues ¿quién tiene que ser el ejemplo? Somos nosotros, ¿verdad? Bueno, instrucciones a los esposos. Maridos, dice Efesios 5:25, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Lo hizo para hacerla solo suya, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. Vamos a seguir. Miren, voy a ir muy rápido porque yo quiero terminar el tema y el tema. Imagínense, vamos ante el esposo, la esposa, de los jóvenes y de los niños. Todavía estamos empezando apenas.
Cristo quiso regalarse a sí mismo, dice, una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta como un vestido, con un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. El esposo debe amar a su esposa así como ama a su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo. Recuerden que estamos hablando de la diligencia dentro de la familia, ¿verdad? Y aquí dentro de esta diligencia, estos son los pasos, creo que fue el que más desarrollé, para que el esposo aprenda a ser diligente. Todo lo que vamos a ver ahorita es lo que ya les leí. Aquí, de este lado, desglosé las citas y de este lado hay una explicación. Entonces dice, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cuál es la explicación que le damos a eso? Un esfuerzo, dice, por conseguir las cosas. El amor solo puede conocerse a base de acciones de las acciones que provoca. Amén. Miren, si me pongo a explicar cada una de ellas no voy a terminar. Entonces dice el número 2, así como Cristo amó a la iglesia, expresa el amor hacia, el amor busca la oportunidad de estar bien con los demás, ama a los que no son dignos, produciendo en ellos un amor reverente y práctico. Es aquí, aunque en este punto estamos haciendo énfasis en relación al esposo, ¿verdad? Pero en eso que acabo de leer, en donde muchas veces como seres humanos, o aún lamentablemente como cristianos, nos quedamos, mis amados hermanos, porque dice acá, ama, estoy en esta parte de acá, ama a los que no son dignos, produciendo en ellos un amor reverente y práctico. Lamentablemente nuestra misma cultura, a veces nuestros mismos padres, mis amados hermanos, quizás no nos enseñaron diciendo, mira, tenés que amar al que te ayude y al que no te ayude a hacerle mal, porque no creo que nuestros padres nos hayan enseñado eso. Pero con sus actitudes, con su forma de hablar, con su forma de ser, muchas veces nos enseñaron de que para poder amar, tengo que recibir amor. Y que si yo no recibo amor, entonces no tengo por qué amar. Pero la Biblia nos muestra acá que tenemos que amar, como repito, aunque es un punto para el esposo, ¿verdad? Pero yo creo que lo podemos tomar como cristianos, aunque la gente, mis amados hermanos, no sea digna del amor que yo le ofrezco. Y si lo analizamos desde ese punto de vista, en varias oportunidades creo que ninguno de nosotros somos dignos de que nadie probablemente se tome ni siquiera un momentito para poder amarme. Pero más sin embargo, ¿por qué es, sobre todo Dios, pero pensando en nuestra esposa como varones, pensando en el esposo como mujeres, en los hijos, por qué es que a pesar de ser como soy, ¿por qué me ama? No sé si alguna vez se han hecho esa pregunta, ¿por qué me ama si soy como soy? ¿O por qué lo amo? ¿Por qué la amo si es como es? Porque ese es el amor que la Biblia muestra que con el que ustedes y yo tenemos que amar a los demás, aunque como lo dice ahí, hay momentos en los que no somos dignos. Amén. Y si no somos dignos de que nos amen, entonces ¿qué somos? Indignos. Pero ¿qué dice acá? Pero hacer esto, ¿qué es lo que provee? Lo que desata un amor reverente y práctico. Entonces, miren, esto es bien delicado, mis amados hermanos, porque muchas veces nos cuesta el poder decirle a nuestro cónyuge o a un ser amado, te amo. Ok, está bien, aunque no es normal, ¿verdad? Dejémoslo ahí, nos cuesta. Pero si me cuesta decirlo, y como lo dice acá, dicen hasta el final, práctico, y me cuesta practicarlo, o sea, me cuesta abrir la boca, pero a la hora de hacer algo para demostrar que amo, también me cuesta. Entonces, ahí el problema es de que lo que se está perdiendo es la diligencia. Amén. Y al perder la diligencia, el amor pues también va quedando a un lado. Sigo. Dice, y luego dice el número 3, y se entregó a sí mismo por ella. Aquí, para que dentro de la instrucción al esposo haya una diligencia dentro de la familia, dice que el Señor se entregó a sí mismo por ella. Esto nos habla de rendirnos, nos habla de un amor maduro, nos habla de enseñar
usa una figura de un molde que da forma a aquello que cae en él. Pues en alguna oportunidad, y me acuerdo que en la iglesia les decía, hablando acerca de nosotros, ¿verdad? Como personas individuales. Si a veces, mis amados hermanos, no nos cansamos o no nos aburrimos de ser como somos. Imagínense que le decía yo en su momento, gracias a Dios que Él nos rescató del mundo. No es que haya tenido misericordia, tuvo misericordia de mí. No, tuvo misericordia del mundo. Porque si siguiéramos en el mundo estaría mucho más perdido de como está el día de hoy. Ok, entonces a veces nos cansamos de ser como somos. Pero miren lo que dice ahí, que se entregó a sí mismo por amor a ella. Dice, usa la figura de un molde que da forma a aquello que cae en él. O sea, si a veces ni yo mismo me aguanto. Y dice ahí que el amor con el que tengo que amar me lleva a mí a ser como una figura, como un molde, y que todo aquello que viene a mí le doy mi misma forma, mi propia forma, o los voy moldeando a mi parecer. Entonces les decía yo, ¿acaso no basta con uno de nosotros como para que haya todavía otro? Si el modelo o el molde que somos no es grato, no es agradable, amén, entonces ¿qué tengo que hacer? Cambiar, amén. Pero ¿cómo voy a cambiar? Entregando, amén. Entregando. No hay otra forma, mis amados hermanos, de parecernos más a Cristo si no nos entregamos. Luego dice el número 4, lo hizo para hacerla suya. Recuerden que todo esto es lo que hizo Cristo por la iglesia, pero esto es lo que como una figura para nosotros. Por eso en el versículo 27-28 termina diciendo, el hombre que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Esto significa apartar para Dios o para mí, tratar como sagrado el efecto sobre el creyente de la muerte de Cristo. Amén. Bueno, pensemos un momento en eso. Definitivamente Cristo, mis amados hermanos, no murió en la cruz por gusto. Pero la muerte que Él tuvo en la cruz tiene que tener un efecto en mi vida. Amén. Y ese efecto tengo que manifestarlo. Ese efecto se tiene que ver. Amén. Yo no sé si les habrá pasado, me imagino que sí, que a veces uno se topa con gente que conoció antes. Uno dice, pero usted no es el mismo, usted no es la misma. ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué hizo? Un montón de cosas que le dicen a uno. Ese es el efecto de la vida de Cristo, de la muerte de Cristo, perdón, que ahora vive en uno, ¿verdad? En nosotros. Sigo. Recuérdense que les decía que lo que está de este lado fue lo que desglosé de la cita que ya leímos. Entonces terminamos diciendo, lo hizo para hacerla suya, o sea, se entregó para hacerla suya. Luego dice, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. Y aquí esto nos habla dentro de la instrucción para el esposo. Amén. Es purificación y transformación espiritual que se logra a través del mensaje y la palabra de Dios y la obediencia. Aunque aquí claramente dice el bautismo. Pero recuerden que cuando Jesús iba a bautizarse, Juan el Bautista le dice, no, eres tú el que tiene que bautizarme. ¿Y por qué Jesús se fue a bautizar? Por obediencia. Entonces, si algo, mis amados hermanos, miren cómo lo que dice ahí, a limpiar con diligencia nuestro hogar, son dos cosas. Número 1, el mensaje, ¿dónde estoy? Sí, aquí. El mensaje, y en este caso, la Biblia dice bautismo, pero yo le coloqué aquí obediencia. Amén. Entonces el mensaje que yo transmita, a veces sin necesidad de hablar, va a hacer que los demás deseen imitarme. Pero también en qué tan obediente soy yo. Amén. Esa es la forma en la que la diligencia como esposos nos va a tocar ministrar con un buen mensaje de purificación y transformación, pero también siendo obedientes. Número 6 dice, Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Y esto qué representa? Una iglesia dedicada a vivir acorde a la voluntad de Dios. Dentro de la diligencia del esposo, dentro de la familia, es
que tiene que haber una vida dedicada a vivir acorde a la voluntad de Dios. Todavía tengo un poquito de tiempo, pero todavía tengo mucho más que hablar. Número 7 dice, como un vestido sin una sola arruga ni una sola mancha, como una novia preparada para Cristo, su amado. Este es parte de nuestro trabajo, mis amados hermanos, estar no solamente preparados, sino tener la convicción como padres de que si Cristo como esposos también, ¿verdad?, viniera hoy, nos vamos todos. O sea, no, ni siquiera, porque imagínense, entre la actualidad, estamos haciendo énfasis en el varón, pero tomémoslo también personal, no solamente, eso es para el varón, no, sino es Biblia, y la Biblia es para edificación de todos, amén. Pero imagínense el vivir con el aquello, yo no sé, pues mis hijos todavía están pequeños, ¿verdad? Pero yo he visto, mis amados hermanos, sobre todo en Guatemala, muchos padres con la aflicción de decir que le dejaron una instrucción a sus hijos, pero se van de la casa porque tienen que ir a trabajar o algún mandado o algo, pero van con la incertidumbre de si sus hijos van a hacer lo que les dijeron que hicieran. Entonces yo les digo, para mí yo pienso que eso no es pues vivir en paz, ¿verdad? Amén. Pero todo esto lo tenemos que lograr vivir primeramente nosotros, sabiendo que si Cristo viene hoy, pues estoy preparado. Pero vivir también con la convicción de que si Cristo viene hoy, si somos esposos, de que de alguna forma propicié la preparación de mi esposa. Amén. Amén. Y como esposa, pues igual, que de alguna forma también se propició la preparación del esposo. Como padre, la misma historia, que de alguna forma propiciamos la preparación de nuestros hijos y vivir con la convicción de que si Cristo viene hoy, nos vamos todos. Aquí podemos tener el ejemplo de Noé. Noé le predicó y le predicó y le predicó a la gente, pero al final, aunque eso no fue arrebatamiento, pero sí fue salvación. Pero ¿quiénes se salvaron? Toda su familia. La verdad es que nosotros podemos pasar predicando el evangelio cualquier cantidad de años, mis amados, y a muchas personas, pero si nuestra familia no es salva, es lo que la Biblia dice. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdió a su familia? Dice perdió su alma, ¿verdad? Pero esa palabra va íntimamente ligada. Bueno, vamos a avanzar. El hombre dice, el hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo. Aquí está hablando de una unidad, respeto mutuo en el matrimonio, reflejado en un amor desinteresado y profundo. Vean esa cita. Primera de Pedro 3:7 dice, en cuanto a ustedes los esposos sean comprensivos con sus esposas, reconozcan que ellas no tienen la fuerza de ustedes, pero que también a ellas Dios les ha prometido la vida eterna. Si ustedes lo hacen así, miren que dice ahí, Dios escuchará sus oraciones. Ok, ahí está, pasamos a la instrucción a las esposas. Proverbios 31:10 dice, una mujer de carácter, dice esta versión, pero todas las versiones dicen mujer virtuosa. ¿Dónde hallarla? Dice esta. Es mucho más preciosa que una perla. Sabe su esposo que de ella puede fiarse. Con ella saldrá siempre ganando. Le reporta, miren qué interesante, felicidad sin altibajos durante todos los días de su vida. Entonces aquí vemos tres cosas dentro de la instrucción a las esposas. Para la diligencia en la familia, la esposa tiene que ser una mujer de carácter. Ya vamos a ver los significados de la palabra virtuosa. Tiene que ser una mujer en la que, no solamente la mujer, ¿verdad?, sino como esposo, tengo que ser una persona, la esposa tiene que ser una persona en la que se pueda confiar, pero también dice ahí, le reporta felicidad. Amén. Es lo que hablábamos dentro del tema de matrimonios el día ayer, ¿verdad? Ayer domingo, en el que no podemos, mis amados hermanos, estar discutiendo, peleando, sino tenemos que entender de que pues tenemos un matrimonio, es para ser felices, es para propiciar la felicidad en el plan original de Dios. ¿Por qué creen ustedes que dentro del plan original de Dios estaba colocar a un hombre y a una mujer? ¿Por qué no simple y sencillamente dejó al hombre?
¿Por qué la Biblia dice que Dios lo creó varón y hembra? En el capítulo 1. Luego en el capítulo 2 dice que hizo dormir al hombre y de su costilla le sacó una mujer. O sea, podemos pensar, ¿cuál era la gana de ponerle al hombre una mujer? No era molestarlo ni mucho menos, sino era el fin de que ese matrimonio se multiplicara, y al irse multiplicando adentro del huerto, el huerto se fuera expandiendo y fuera conquistando todo con el modelo de Dios. Pero lamentablemente sabemos que eso no se logró. La entrada al huerto la tuvieron que cerrar y Dios tuvo que hacerse hombre y venir a rescatarnos Él mismo. Entonces el fin de un matrimonio, mis amados hermanos, es de que lo bueno que hay dentro de esta casa se vaya expandiendo. Que el día de mañana, yo sigo con la esperanza de que Cristo venga pronto, antes mejor dicho, si nuestros hijos se tienen que casar, pues que lo bueno que logramos formar aquí se expanda. Y ese era el plan original de Dios al colocar un hombre y una mujer, de que ellos lograran conquistar todo lo que el enemigo ya antes había destruido, pero lamentablemente los volvió a destruir también. Estoy hablando de Génesis capítulo 2. Vean esto, qué interesante, mis amados hermanos, porque la palabra virtuosa, de esa que acabamos de leer ahí en Proverbios 31:10, tiene muchos significados. Pero miren los que yo coloqué. Número 1, ejército. Armar, tropa y guerrera. O sea, miren nada más los significados de la diligencia que la esposa tiene que tener para que haya virtud dentro de la familia, dentro del hogar. O sea, si se dan cuenta, esos 4 significados nos están hablando de una mujer preparada y lista para la batalla, para la contienda, pero no va a ser una mujer que se va a dejar derrotar, avergonzar. No es una mujer que claudique, sino es una mujer que siempre está lista. Amén. Miren, vamos a leer los significados. Mujer virtuosa, dice, ¿quién la dirá? La palabra virtuosa significa ejército. Y les leo lo que coloqué acá. Los ejércitos son formados para batallar contra los enemigos. O sea, miren la característica de la diligencia de una mujer. O sea, ha sido formada para dar batalla. Entonces aquí no nos asustemos, hermano Arnold, cuando nos estén dando batalla. ¿Por qué? Porque para eso fueron formadas. Amén. Dice acá, formados para batallar contra los enemigos, para la conquista de la tierra prometida y para demostrar el poder y la soberanía de Dios sobre su pueblo y sobre todos sus enemigos. O sea, no es cualquier función, mis amadas hermanas, su trabajo. Si se dieron cuenta, la función del varón es formar a una mujer, pero miren la función de la mujer, ya es de armas a tomar. Dice, armar, una mujer virtuosa, ¿quién la hará? Una mujer armada, ¿quién la hará? Esto significa estar preparados para enfrentar las adversidades espirituales. Muchas veces, mis amadas hermanas, esto lo digo como varón, como hombre, ante las adversidades que se vienen, como varón, a veces se tiende a claudicar, y el grave error que cometemos es de que queremos solucionar las cosas en nuestra fuerza, en nuestra hombría, pero muchas veces nos hace falta eso, de que entender de que la batalla, de que la provisión, de que lo que necesito no lo voy a conseguir en mi fuerza, sino lo voy a conseguir venciendo primeramente las adversidades espirituales. Y es ahí donde tiene que estar el equilibrio. Amén. Amén. Tiene que estar el equilibrio. Miren, uno de estos días, no recuerdo qué fue lo que pasó. El asunto es que yo salí y bendito Dios me fue bien. Encontré algunas adversidades en el camino, pero me fue bien. Cuando yo regreso le cuento a la pastora, sí, me dice, desde que usted se fue, me dijo, yo me quedé orando. Dije, con razón, o sea, entendí. ¿Por qué encontré adversidades? ¿Pero por qué me fue bien? Porque ella se quedó orando. O sea, yo me fui a hacer lo que tenía que hacer, pero ella se quedó orando. O sea, yo no fui, entiendan, es que no me acuerdo qué fue lo que salí a hacer, pero la cosa que... ¿A qué? Comprar material. Comprar material, ahí está. Gracias.
Y el asunto es ese, de que yo iba con alguna incertidumbre, ya me acordé, pero ella se quedó orando. Entonces, al entender eso, vamos a poder solucionar muchos problemas. Amén. Pero al no entender esto, mis amados hermanos, hermanas, sobre todo, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a correr el riesgo de que se resulten peleando con el esposo, con el varón, cuando el hecho de la virtud que Dios ha dado sobre usted no es para estar peleando con nosotros, sino es para pelear, dice, que en contra, para estar preparadas para enfrentar las adversidades espirituales. Entonces, eso es muy interesante. Otro ejemplo de esto es como, por ejemplo, cuando estaban batallando Josué y los amalecitas. Dice la Biblia que en el valle Josué y los amalecitas se estaban agarrando, pero en el monte estaba Moisés, Aarón y Hur. Y dice la Biblia que cuando Moisés bajaba las manos, los amalecitas prevalecían en contra del pueblo de Israel. Pero cuando Moisés levantaba las manos en la batalla espiritual, Israel con Josué abajo en la batalla vencía a los amalecitas. Entonces se necesitan de las dos cosas. Se dieron cuenta, por un lado, ya hablamos del esposo, el trabajo del esposo es más práctico, pero el trabajo de la esposa aquí, ¿qué dice? Espiritual. Entonces las dos cosas son necesarias, mis amados hermanos, y al entenderlo vamos a poder lograr muchas cosas. Pero miren, el otro significado de la palabra virtud es tropa. Una tropa dice que es un grupo de soldados armados. Y este me gusta mucho, como huestes espirituales, escuchen, que actúan bajo el mandato de Dios. Es por eso, aquí hago un poco de énfasis a nosotros los varones, de la importancia de aprender aquella cita que le dijo Dios a Abraham. En este asunto le dijo, oye la voz de tu mujer. Y yo les digo, a mí en Guatemala me costaba. No les digo que aquí me es fácil, ¿va? Pero aquí he aprendido a escuchar un poquito más la voz de mi esposa y me solucionan las cosas más rápido. Amén. Entonces, vamos, avancemos porque si no me detengo mucho. Y por último, aquí en el significado número 4 dice que la palabra virtuosa es guerrera. Mujeres fuertes y firmes que enfrentaron batallas, pero miren qué dice acá, con la fe y la confianza en Dios. Amén. Bueno, avancemos. Me quedan 2 y lo voy a terminar. Ahora viene dentro de la diligencia familiar las instrucciones a los jóvenes. Dice Eclesiastés 11:9. Muchacho, joven o adolescente, conoce la felicidad, miren qué curioso, mientras seas joven y toma temprano las buenas decisiones. Elige tu camino como mejor te parezca, sin olvidar que Dios te pedirá cuenta de todo. No dejes que la amargura se instale en ti, ni la enfermedad en tu cuerpo. Juventud y cabellos negros son traicioneros. Es vanidad. Ok, expliquemos rápidamente esta cita. Dice acá, instrucciones a los jóvenes, dice, conoce la felicidad mientras seas joven. Romanos 4:7 dice, feliz el hombre a quien Dios le perdona sus pecados y ya no se los toma en cuenta. Ustedes vean de dónde viene la felicidad del joven, en estar cerca de Dios. Avancemos. Número 2, toma temprano buenas decisiones. Santiago 1:7 dice, la gente no es capaz de tomar buenas decisiones, perdón, la gente que no es capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. Y miren, no es casualidad que esto se lo esté diciendo a los jóvenes. ¿Por qué? Porque yo no sé si ustedes se recuerdan cuando éramos más jóvenes, que dependíamos todavía de nuestros padres, pero ellos nos decían una cosa y rápido le dábamos la vuelta. Número 3, elige tu camino como mejor te parezca. Josué 24:15 dice, escoger hoy a quién servís, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces ahí le dice, lo pone a escoger, y es lo que deberíamos de hacer desde la juventud. Si pues ustedes que tienen hijos jóvenes, ¿verdad? Ese es su trabajo, mis amados. De alguna forma, el joven, porque la Biblia le escribe claramente y le escribe al joven, no le escribe al adulto ni al niño, le escribe al joven. El joven tiene la capacidad de aprender a escoger,
Pero ¿en dónde ya encuentra el conflicto el joven? De que en los dos puntos anteriores, el esposo y la esposa no hicieron su función, no cumplieron su función. Entonces, ¿qué es lo que el joven va a imitar? La falta de funciones que no se cumplieron. Pero cuando el esposo y la esposa hace su función, el joven tiene un camino trazado. Dice acá, elige tu camino como mejor te parezca. Ya lo leímos, ¿verdad? Sin olvidar que Dios te pedirá cuenta de todo. Romanos capítulo 14, versículo 12. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Dice. Amén. Y le está hablando al joven. Número 5. No dejes que la amargura se instale en ti. Hebreos 12:15 dice, ya nadie deje de alcanzar la gracia de Dios por una raíz de amargura que estorbe a muchos. Ahí yo resumí un poco las citas porque si no, no me cabía. Pero vean qué interesante que le dice en la cita, ¿verdad? En versículo 10 le dice, ahí, no dejes que la amargura se instale en ti. Y luego le dice, ni la enfermedad. Y por último, mis amados hermanos, yo termino. Ya solo me quedan 3 diapositivas. Esta y 2 más. Instrucciones a los niños, dice. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Ya con este termino. Miren lo que es la palabra instruir. Pero vean, volvemos a hacer el énfasis de que no dice instruye al joven. No dice instruye al adulto, sino dice al niño. Amén. Y cuando habla de esa palabra niño, en alguna oportunidad, no creo que esto no lo prediqué en la iglesia, el asunto es que habla de una persona de los 0 a los 12 años. Amén. ¿Y qué hay que hacer? Instruirlo. Pero miren que la palabra instruir, todo lo que significa disciplinar. Y esto de la disciplina, yo me atrevo a pensar que tal vez la culpable de que no entendamos bien la palabra disciplina es la religión. Porque disciplinar a alguien, mis amados hermanos, la mayoría de gente, por ejemplo, en la iglesia, ¿verdad? Cuando alguien cometió un pecado y se le sienta, ¿cómo se tiende a decir? Está en disciplina. Pero eso más que tal vez disciplina es como un castigo. Porque la disciplina, mis amados hermanos, es enseñarle algo a alguien hasta que lo aprenda. Eso, ahí se le está disciplinando. Pero en nuestra mentalidad, cuando hay disciplina, hay castigo. Allá en Guatemala había un consejo de disciplina. Yo fui a parar ahí como 5 veces cuando estudiaba. Y cuando uno llegaba ahí, era porque lo iban a castigar. Siempre la palabra disciplina va ligada a un castigo, pero no bíblicamente hablando. Cuando se habla de disciplinar, se está hablando, por ejemplo, como lo que hizo José con Jesús. Le enseñó una disciplina, digámoslo así, le enseñó a ser carpintero. Si ustedes tienen el deseo de disciplinar, tenemos que tener el deseo de disciplinar a nuestros hijos, tenemos que enseñarles algo. Amén. Me doy a entender con eso. No es castigo, es otra cosa. Amén. Pero miren el siguiente, dice capacitado, preparado, adiestrado, experimentado, instruido, perfeccionado. Entonces, hasta ahí. ¿Se dan cuenta? Todos van con do. ¿Por qué? Porque ha recibido una instrucción de parte de alguien. Amén. Pero luego dice, después de todo eso, dice hábil, formación, educado, entrenado, enseñanza, discernimiento, autocontrol y orden. Y todo eso, díganme ustedes, ¿quién lo tiene que hacer? Si la cita claramente dice, instruye al niño. Lo tenemos que hacer nosotros. Muchas veces, mis amados hermanos, por el cansancio del día, las cosas que hicimos, ay, no, estoy muy cansado. Y a veces por la tele, el teléfono, ahorita no. Perdemos lo más importante que es enseñarles a nuestros hijos. ¿Ven? Yo creo dentro de esto que así como sacamos tiempo y hay que hacerlo porque la Biblia claramente dice que el que no trabaja, ¿qué dice? Que no coma.
Amén. O sea, es necesario trabajar, pero así como sacamos tiempo para eso, también tenemos que sacar tiempo para todo esto con nuestros hijos. Amén. Yo creo, mis amados hermanos, que aunque ustedes y yo nos consideremos muy buenas personas, muy buenas habilidades, pero yo creo que siempre vamos a querer que nuestros hijos sean mejores. Amén. Entonces yo bendigo a mis padres, bendigo a sus padres, pero no lo sé, ¿verdad? En relación a sus padres, o sea, qué tanto tiempo les dedicaron a hacer todo lo que ya hablamos, o sea, qué tanto los instruyeron, o pues fuimos de los hijos que nuestros padres nos tuvieron y tuvimos que crecer a como pudimos. Ok, si así nos tocó, entonces, ¿qué es lo que nos toca ahora con nuestros hijos? Que ellos no crezcan de la forma en la que crecimos nosotros. Y se los digo, mis amados hermanos, algo va a cambiar. Nuestras generaciones van a ser mejores y aunque tal vez nosotros, comparado con nuestros hijos, seamos un poquito peores porque no recibimos cierta instrucción, pero las generaciones serán mejores a partir de nosotros. ¿Por qué? Porque aunque no llegamos a la dimensión de instrucción que sí tienen que llegar nuestros hijos, porque nos tienen a nosotros, pero nosotros empezamos con ellos esa instrucción y a partir de nosotros tiene que haber una mejor generación. Decimos amén. Y con esto termino. Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que te mando hoy, ahí el Señor está dando una instrucción específica, ¿verdad? Pero podemos resumirlo en lo que está escrito en la Biblia. Estarán, dice, sobre tu corazón, y miren cómo termina, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Amén. Entonces, mis amados hermanos, el temor al Señor no es trabajo de los pastores enseñar. El temor al Señor se enseña en casa. Amén. El temor al Señor se enseña en casa. Por eso dice ahí, diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Y si ustedes quieren seguir leyendo, ahí sigue diciendo más cosas y más lugares en donde hay que hablar y lo que hay que hacer con la palabra. Pero yo quise dejarlo nada más acá, porque ahí está claramente en amarillo que esas palabras diligentemente se las vas a enseñar a quién le dice, a tus hijos. Entonces no pretendamos ni esperemos, mis amados hermanos, que a nuestros hijos le enseñen la Biblia en la escuela, en la iglesia, en el colegio, en la universidad, porque probablemente no se los van a decir. Es en casa, es nuestro trabajo. Decimos amén, amén y amén. Bendito.